El manejar una motocicleta se tiene como un papel netamente masculino, aunque parece ser que la presencia de la mujer en el mundo biker data de 1915. Se piensa que una mujer no puede o no debe manejar una moto, pero cada vez hay más mujeres bikers. Les gusta la adrenalina, la libertad y la velocidad. Rompen sin miedo esquemas, dejando de ser parte de la decoración del vehículo. Usan la motocicleta para desplazarse, ir a trabajar, salir de rodada los fines de semana. Para ellas es un estilo de vida ya. Han demostrado que no son un objeto y que pueden dominar una máquina. Son amas de casa, pareja, mamás, profesionistas, guerreras con pasión, a las que en ocasiones les es muy complicado subirse a la moto porque como mujeres tienen que cumplir con un rol social y cultural preestablecido. Sin duda, van ganando espacios. Por eso los invitamos a conocerlas aquí, en Mujeres 360. Hola, qué gusto. Ya estamos en Mujeres 360. Hoy con el tema Mujeres Bikers. Mujeres que se están desarrollando en un mundo de hombres, pero que están ganando terreno. Quédese con nosotros. Presentarles para hablar de mujeres bikers a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros Erika Lisset Martínez, miembro de Mujeres Bikers Unidas. Erika, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. También nos acompaña Ricardo Cruz Mendoza, presidente del Motoclub Perros Sin Rumbo. Ricardo, hola. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto por la invitación aquí presentes. Y también está con nosotros Isela Cruz Trejo, ella es maestra en Historia del Arte. Isela, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí con ustedes. Bienvenidos los tres, vamos a conocerlos un poco más. Isela Cruz es licenciada en Comunicación Social con especialidad en Hermenéutica de la Imagen y maestra en Historia del Arte por la UAM y en Relaciones Comerciales por el IPN. Erika Lisset Martínez, mejor conocida en el mundo biker como Early, es motociclista miembro de Mujeres Bikers Unidas. Ricardo Cruz Mendoza, mejor conocido en el mundo biker como Richie, es motociclista, actualmente es presidente del Motor Club Perros Sin Rumbo. Erika, bueno, ¿cómo es una mujer biker? Bueno, una mujer biker para empezar tiene que tener características fundamentales, como son lo primero, ser aguerrida, ser valiente, ser independiente, ser aventurera, y pues ser libre, que nos guste la libertad, básicamente. Ok. Ya han ido ganando, Ricardo, pues terreno en un mundo de hombres, la verdad. Sí, poco a poco ha ido ganando terreno, a pesar de que pues hubo un tiempo de que pues no podía haber mujeres bikers. ¿Por qué? Pues porque los hombres eran muy machistas y ahora pues poco a poco se han ido introduciendo sobre el tema, ahora sí el motociclismo, poco a poco han ido ganando terreno. Sí. ¿Qué pensaban los hombres, o qué piensan todavía, me imagino algunos, ¿no? De que una mujer se monte en la máquina, en la motocicleta y para darle. ¿Qué piensan de eso? ¿Creen que no pueden? No, sí, yo digo que sí se puede, bueno, porque no lo han ido demostrando, efectivamente. Pero hay muchos hombres que todavía no. No lo aceptan, más que nada no lo aceptan. Isela, cuéntanos. Quería como justo preguntar, porque él dice que los hombres son ya menos machistas, ¿no? Pero digo, me surge como la duda, ¿tú crees que los hombres sean menos machistas o más bien las mujeres se metieron ahí como en ese terreno? Yo creo que un poco de ambas cosas, como que sí han ido disminuyendo su rol de machos
y nosotros también pues que somos... O sea, pero, por ejemplo, ¿no? Si dices que fueron disminuyendo su rol de machos, ¿no te pasa que de repente son como mucho más caballerosos contigo? Ah, sí, ¿no? sí, O sea, sí. que es una forma distinta como del machismo, como en un micromachismo, pues, Un pero aún así micromachismo, sigue siendo parece. como que se sorprenden que, ay, ¿a poco sabes de mecánica? Ay, ¿a poco? O sea, sí, no eres tan mala, o para ser mujer eres buena, o... Sí, sí me ¿no? pasa, de hecho voy muchas veces en la carretera o sobre la calle como sea y me voltean a ver como, ah, eres mujer, o ay, ¿a poco manejas? Ay, ¿a poco es tu moto? Isela, tú conoces y has estudiado mucho de grupos sociales, de tribus, en fin. Cuéntanos un poco qué características o por qué se forman este tipo de agrupaciones. Digo, en este caso estamos hablando de motociclistas, pero ¿por qué se forman los grupos? Pues termina siendo como por afición, ¿no? O sea, al final, digo, en su caso, como las motocicletas, pues terminas Es una juntándote con afición, gente que una- hace lo mismo que tú, ¿no? O sea, que tratas, en este caso, o sea, como... me Una imagino pasión. Exacto, como de Históricamente convivencia. hablando, ¿cómo se han ido formando los grupos? Pues yo diría que así. Igual a mí me pasó, o sea, en su caso, como las motocicletas, seguramente se fueron acercando poco a poco, como entre investigando, como eso es algo que me gusta y quiero como O algo que nace compartir desde, con algo, desde con ya alguien. es que vamos creciendo y me va gustando me gustan sí, me claro. gustan las motos. Y ya poco a poco te vas adentrando. Digo, ahora además, sí. ¿quién te va a aguantar hablando del mismo tema más que otros que están igual que tú de Igual que traumados? A ver, cuéntenme, ¿cómo están divididos? Porque entiendo que hay motoclubs, ¿no? Hay Sí, gangs. efectivamente. ¿Cómo en México, cómo están divididos? Bueno, básicamente están formados por motoclub, motogrupos, pues Es que hay personas agrupaciones. independientes. Ok. Agrupaciones tales son como de hombres, de mujeres, como en el caso en la que yo pertenezco. Ujú, es como que... Tú hablaste- e independientes. A ver, tú hablaste algo muy importante. Me llamó la atención cómo te definiste, ¿no? O definiste a las mujeres bikers. Es aguerridas, aventureras, fuertes, valientes, ¿no? Eso a lo mejor las lleva a caer en un estereotipo y no nos ponemos a pensar muchas veces que son mamás, que son profesionistas, ¿no? Que tienen negocios, que son pareja también, ¿no? Ajá. Tú, cuéntanos de ti. ¿Tú a qué te dedicas? Ah, bueno, yo soy ayudante de mecánico, entonces, pues también soy ama de casa, tengo una hija en la cual he ido metiendo, que también le llama mucho la atención la motocicleta, y anda conmigo, entonces lo disfruto mucho porque pues lo disfrutamos en familia. Ok, Ajá. ok. Ricardo, ¿es difícil que de todas maneras las mujeres sean aceptadas en un grupo así? Todavía es un poquito difícil. ¿Hay grupos mixtos en México o son hombres o de mujeres? No, hay mixtos, sí, son mixtos. Y también hay agrupaciones, como dice Erika, que de puras mujeres, puros hombres, pero sí, la mayoría son mixtos. Claro. ¿Qué pasa, Isela, con romper estos estereotipos? Porque mucho es de la mujer en el mundo de los bikers, la mujer va atrás, ¿no? Y es parte un poco de la decoración de la motocicleta, ¿no? ¿Las mujeres están rompiendo estereotipos? ¿Lo ves así? Sí, definitivamente, o sea, pero yo no sé si estoy tan de acuerdo con que sea porque ya es menos machista el hombre, sino creo que es también una necesidad de la propia mujer, o sea, si estamos, ahora tenemos una mayor participación, por ejemplo, en la vida, en la laboral, por ejemplo, que es algo que también tampoco es como que tenga mucho tiempo que la mujer participa ya económica y activamente, ¿no? Entonces, si ya incides en esos lugares, más bien, básicamente estamos empujando otro tipo, o sea, en la inserción en otro tipo de campos en donde antes no era tan O no se permitido, podía, ¿no? Exacto, ¿no? no se podía. Entonces, digo, en este caso particular, además, es como las motocicletas, esta parte mecánica, ¿no? Sí, que claro, es Sí. era no muy es muy común en masculinizada. una mujer, ¿no? Efectivamente, de la mecánica o subirse a una moto. Además, Sí. una máquina muy pesada, ¿no? Efectivamente. Generalmente, pues. Sí. Entonces se piensa que ni siquiera puedes sostenerla, ¿no? Ajá. Sí, o sea, creo que ahí, por ejemplo, hay varios como estereotipos rompiéndose al mismo tiempo, como es la mecánica y además la ocupación del espacio público, ¿no? Que también es muy importante, como de las mujeres, y esta idea que se tiene las mujeres en su casa y cuidando a los hijos,
y de repente es como, no, las mujeres también estamos afuera, y no solo afuera en la calle, estamos afuera en la carretera, estamos ocupando también otro tipo de Estamos espacio. participando activamente. Exacto. Porque además también, no sé ustedes qué opinen, pero lo utilizan ya sea como un modo de esparcimiento, ¿no? De formar grupo, de salir a la rodada, ¿no? De sentir el aire, la velocidad. Salir pero a también, disfrutar. claro, pero también como medio de transporte. Sí, también. Sí, efectivamente, mucha gente también lo ocupa como medio de transporte para transportarse aquí en la ciudad. Otros lo ocupan para salir a disfrutar, ir a desayunar con los amigos, ir a un viaje, efectivamente. ¿Cómo sienten ustedes, ahorita que tocaste el tema de la ciudad? Sí, verdaderamente tenemos en la Ciudad de México una cultura de respeto hacia los bikers. Me pongo a pensar hasta en las bicicletas, sí estamos educados, o a lo mejor los que llevamos auto, o están más educados ustedes. Pues efectivamente estamos más educados nosotros, porque los autos, pues podemos decir, vamos en un carril, y si el carro quiere pasar, te lo avienta, y pasa porque pasa, y uno como pues trae la moto, pues corremos el riesgo de que nos avienten, nos tiren, y pues nos tenemos que hacer a un lado. Claro. Vamos a hacer una pausa y continuamos platicando. Volvemos. It's delicious.